Para toda mi gentita, ¿qué tal, gente bonita de YouTube? El día de hoy salió Drip Marketing de Wuthering Waves. Nada más y nada menos que la señora Galbrena. ¿Ok? La señora Galbrena acaba de salir y todos estamos listos. Miren nomás esto, gente. Con este fuego infernal los consumiré a todos. Dios. ¿Ok? Se ve God el banner. Ya sabíamos que iba a salir Dream Marketing, estábamos con la esperanza de que saliera ya o a una hora más, pero ya quedó, ¿eh? Te estoy diciendo que es un dragón. Es que está God porque se ve una serpiente acá, se ve este tipo lobo, por así decirlo. Pues aquí tiene serpiente, tiene un lobo que es relacionado a la muerte y ella tiene un ala como de destrucción, ¿no? Entonces hay que ver en qué se basa todo eso. Y la otra ala que está aquí formada es del fuego, ¿no? Tiene un ala normal, física, materializada, y tiene otra hecha por energía, ¿no? Se puede ver aquí. Y acá podemos ver pues más fuego, ¿no? Alrededor de ella. Que hay que ver cuál Gato-Watton es se te el... dice. de dónde viene, Mira lo ¿no? blanco está el Imperator. Acá está el Imperator, es verdad. ¡Ostras! Tenemos a Imperator de este lado. Obviamente con sus alas. Este te podría llegar a decir yo que es Arsinosa, pero no es Arsinosa, ¿no? Es un grifo esto, ¿no? Para mí esto de aquí es un grifo. ¿Crees que sea spoiler que le robe algo a la Cartetia? Puede ser, ¿eh? Dice, si Galbrena es ángel y aceptó el poder de la marea, se habrá como... No, 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 no. Los que no entendieron un poquito la historia, gente, cuando la marea quiso absorber a Ángel, que era la niña tuvo su segundo despertar. ¿Qué hizo con ese segundo despertar? Hacer que la marea retrocediera. O sea, la marea le tuvo miedo a Ángel. La marea le tuvo miedo a Ángel. ¿Por qué? Porque despertó un poder tan inmenso que la marea no lo iba a poder controlar. Entonces, prácticamente Ángel controló a la marea. Eso fue lo que hizo. Ángel controló a la marea. Por eso empezó a evolucionar o a transformarse. Porque hizo despertar su fuerte, ¿no? Su segundo despertar. Por eso tuvo un cambio físicamente también ella. Que me imagino que es la garra de la mano y el ala que le debe haber salido, ¿no? Que sinceramente para mí sería un grifo por la garra. Arsinosa no tiene la garra más que en la pata y esta no se ve que sea, que tenga manos, ¿no? Como Arsinosa. Dice, no es un grifo, le falta el casco de ese grifo y se ve que va con cabello suelto. Pues es que parece más grifo que Arsinosa, güey. Con este fuego infernal los consumirá a todos. Ahí está. Ahí ya tienes que es fusión. Dice Antropoceno de Poslamiento Estrellas Cruzadas. Dice, con este fuego infernal los consumirá a todos. Cabrena, demonio de la llama eterna, ¿ok? Mata disonancias. ¿Qué quiere decir? Que ella mata las DT y posiblemente las absorba. Es por eso que a lo mejor se pueden ver varias cosas, ¿no? Porque a lo mejor ella al eliminarlas o al matarlas las absorbe. Recuerden que Ángel pudo controlar a la marea oscura. Pudo resistir a la marea oscura y controlarla, ¿no? Por eso la marea huyó. Por eso no la pudo consumir. Dice, ha ido al infierno y ha regresado, atravesando incontables batallas, la oscuridad más profunda y mucho más. Caza sin descanso, pasando de un territorio de caza a otro y nunca dejará de cazar. Güey, tiene rayos también, what the fuck. Tiene rayos. ¿Qué verga? Tiene rayos, es fusión. Mira, aquí en la mano podemos ver claramente que es fusión, gente, pero también tiene rayos. ¿Qué verga? ¿Te imaginas que es un resonador que controle todos los elementos? En diseño artístico, por todo lo que tiene, sí. En el video dice que los monstruos que caza Gabriela tienen dos opciones: ser purificados y convertirse en sus sirvientes, o quedar reducidos a ceniza. Quizá por eso aparecen varios monstruos. Bueno, aquí yo nomás le veo a él, al lobo. Acá arriba veo la serpiente con rayos. Esa de aquí es el ala de Galbrena que parece como un ojo. Está hecha de plasma de fusión. Tiene llamas normales y tiene llamas azules. ¿Ok? Tiene llamas normales y tiene llamas azules. Esta de aquí es su ala hecha por fuego azul. Como con un ojo aquí. Tenemos aquí a la izquierda, arriba. Sigue más fuego todavía. Aquí tenemos al Imperator. Acá está el Imperator.
¿ok? Y este que parece un grifo, arpía o arsinosa o no sé qué será, ¿no? Pero algo por el estilo. Pero si ya con que salga Imperator, eso ya nos dice suficiente, ¿no? Y todo lo que ven aquí, esta parte de aquí, gente, es el ala de Galbrena, ¿no? Física de modo de destrucción. Con el modo de destrucción del rover, es igual. Ahora, lo que llama la atención es que tiene electro, fuego color normal y fuego color azul. Entonces, qué chingados va a invocar, ¿no? La hija de perra. Y por cierto que el banner está God. El banner está muy God, sinceramente. Esta mano, pues, es por lo representativo a fusión, obviamente. Trae una serpiente en la pistola aquí, que trae esto al final. Las plumitas y no más. No más. Pero luego a fusión se viene. Es que a lo mejor están optando por eso, ¿no? A lo mejor están optando por sacar personajes que hagan daño de eco. Skip y punto, dice, y duro. ¿Qué cosa hay que farmear? Mira, lo más probable es que ella utilice este set de ecos, ¿eh? Este de aquí que se llama Ley de la Armonía. Al lanzar la habilidad de eco, su bonificación de daño de ataque cargado aumenta un 30% durante 4 segundos. La bonificación de habilidad de eco de los personajes del equipo aumenta un 4% durante 30 segundos, acumulándose hasta 4 veces. Los ecos con el mismo nombre solo se pueden activar efecto una vez y su registro de activación se borra con el efecto de alcanzar 4 acumulaciones. ¿Ok? Este sería más que nada. ¿Y cómo lo sabemos? Porque miren, bufa el ataque cargado, ¿no? ¿Ok? Y recuerden que las armas que vienen en el pase, las nuevas, la pistola, te aumenta también el ataque cargado, ¿no? En un 2%, acumulándose 4 veces. Ahora, si nos ponemos a hacer un poquito de teorías, sabemos que las armas de aquí que metieron son para personajes que vienen ahora recientemente, ¿no? Pero el arma aquí dice que va a ataque cargado, el set te dice que va a ataque cargado y daño de eco. Y lo que me hace ruido, gente, lo que me hace ruido es de que el set de lupa tenga este coste 3. Es lo que se me hace raro. Van a decir, pero ¿por qué? ¿Qué hace ese? Miren, este eco dice, cuando está equipado en la primera ranura, la bonificación de daño de fusión del portador aumenta un 12% y la bonificación de daño de habilidad de eco un 20%. Miren, cuando está equipado en la primera ranura, el portador gana un aumento de 12% de bonificación fusión y 20% de daño de habilidad de eco. Va a llevar 2 de este, posiblemente lleve 2 de este set, del de lupa, y 3 del nuevo que les acabo de mostrar ahorita, y este sea eco principal, ¿eh? Va a ser el caso como el de Sunny. Ojo, los que la vayan a sacar. Ahora, lo que no sé es con quién se va a jugar. O sea, no tengo referencia con quién se va a jugar. Con Prolova no se va a jugar. No se va a jugar. Aparte de que Prolova bufe cargado, da destrucción. Y no creo que Galbrena vaya a hacer destrucción. No puede ser Lupa Bran Galbrena porque si va a ir ataque cargado de habilidad de eco, ¿quién la va a bufar? No va a haber quién la bufe. Entonces, a lo mejor iban a empezar a hacer un equipo nuevo. Puede ser que vayan a hacer un equipo nuevo. Pero hay que ver, Dice, yo creo que Lupa, por más que sea buena para fusión en general, se quedará en el team actual y nos darán nuevos equipos de elementos diferentes, como el caso de Augusta y Juno. Puede ser, puede ser. Ahora, la ventaja que tienen esos equipos, gente, es de que no te dan el elemento. Es decir, recuerdan que cuando había un buffer de fusión, te daba fusión y liberación, las dos cosas. Luego otro te daba básicos y fusión. Luego otro te daba habilidad y fusión. Entonces, ahora ya no. Ahora te da cargado y ya. O te da liberación y ya. ¿Me explico? Pero en un mayor rango, ¿no? Si antes te daban 25, ahora te dan 50, por ejemplo, en el caso de Juno. Mortefi te daba 38 de amplificación de cargado. Ah, pues Juno te da 50, te da más. Te da más. Los hace más versátiles para usarlos con cualquier otro personaje. Pues eso es lo bueno. Eso es lo bueno de esto.